Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín, una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica, y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Y mientras estoy abriendo la verja de madera de mi jardín, intento ver por primera vez las hojas del otoño. Todos los otoños en el jardín celebramos la llegada del otoño, esta vez se nos olvidó hacerlo. Tal vez un síntoma de que nos hemos ido desapegando, desconectando de las realidades naturales. Los ciclos que tienen que ver con las estaciones, el contacto con el frío y el calor directo, el tocar las materias. Nuestro mundo se va alejando lentamente de la realidad física. Hay varios pensadores que han dicho algunas cosas sobre eso. Por eso vale la pena en algunos momentos, y si uno tiene la posibilidad de una tribuna o un medio de comunicación, recordarles y recordarnos a todos que estamos en otoño, una de las más bellas estaciones del año, sobre todo en la ciudad de Santiago, pero también en otras ciudades donde nos están escuchando probablemente. El otoño es una hermosa estación, sobre todo con los árboles europeos y orientales que han sido importados a las ciudades desde afuera, el ginkgo biloba, por ejemplo, el liquidámbar. No hay nada más precioso, más hermoso que el brillo de las hojas, el color de las hojas de esos árboles. En fin, todas las hojas de los robles europeos, las hojas que caen y se acumulan en la vereda. Ya hace muchos años atrás, escribí una columna que se viralizó por muchas partes que se llamaba Manifiesto de Otoño. Nunca pensé que iba a tener esa resonancia. No era una columna de actualidad, simplemente se refería al hecho de que normalmente sentimos que las hojas de otoño son basura, mugre que tenemos en la entrada de nuestras casas, que hay que barrerla. La pregunta que me hacía yo es, si empezamos a barrer, está bien, uno entiende que tiene que barrer, hay un cierto límite, no se pueden acumular las hojas eternamente, pero por lo menos dejarlas un tiempo, que los niños jueguen sobre ellas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que vivamos el otoño. Y voy a leer solamente un fragmento de ese manifiesto que publiqué hace muchos años, Manifiesto de Otoño, que dice: le pido a una vecina que por favor no barra las hojas de otoño que se han acumulado estos días en nuestra vereda común. Me mira extrañada, sonríe. Comprendo que sea difícil entender a un vecino que defienda el derecho de las hojas de los liquidámbares y los ginkgo biloba a permanecer ahí, para ser contempladas, para ser pisadas, algunas crujen, para jugar con ellas. Las hojas del otoño en nuestra ciudad desafían nuestros intentos de tener todo bajo control. Innumerables hojas amarillas, rojas, castaño, caen y caen sin tregua, como diciéndonos: todo cae, pero caer es hermoso. Eres también una hoja de tu propio otoño, batida por el viento. Déjate caer. Somos pasajeros, destellos en la noche. Pensamos que aceptar eso con resignación significa asumir una humillante derrota. La derrota frente a la finitud y la muerte. Pero el mismo otoño, gran maestro de las estaciones, se encarga de enseñarnos que envejecer y declinar es bello. El otoño no se hace implantes ni liposucciones a sí mismo. No busca prolongar artificialmente la primavera. Esplende con el máximo de intensidad en el momento mismo de eclipsarse. Igual que las estrellas que cuando colapsan estallan en un espectáculo pirotécnico de adiós. El cielo se ha encargado de hacer del ocaso una fiesta y no un funeral. No barramos las hojas de este otoño. Dejémoslas el máximo tiempo posible acompañarnos en nuestro fugaz paso por esta tierra. Si los niños no pisan las hojas de otoño desde temprano, ¿qué tipo de adultos serán mañana? Me preguntaba yo en este manifiesto de otoño,
publicado hace años atrás, y con el que queremos dar, aunque atrasada, la bienvenida a este otoño de 1923. Y para ponerle música a esa celebración y más emoción todavía, y para que de alguna manera nos fijemos en qué consiste el espectáculo maravilloso del otoño, voy a poner en mi tocadisco ochentero, Aquí en mi jardín, un tema de Joan Manuel Serrat, Balada de Otoño. Para poder apreciar el otoño que estamos celebrando en esta emisión de hoy, 30 de marzo del 2023, aquí en Desde el Jardín, se necesita tener activa la facultad contemplativa. Parece fácil y pareciera que es algo connatural al ser humano. El ser humano es un ser pensante y meditante. No solamente un ser calculante, por supuesto que el pensar calculante es importante, pero el pensar meditativo es lo que define lo humano, el hacerse preguntas, el tener estados de ánimo, el emocionarse ante algo, el contemplar algo bello, etcétera, etcétera, etcétera. Disfrutar con una música, con un paisaje, con un libro, con una película, esa emoción absolutamente humana. Justamente en estos días está surgiendo la noticia de los avances impresionantes, vertiginosos del desarrollo de la inteligencia artificial. Es difícil hacer futurología de lo que podrá ocurrir con la inteligencia artificial en los próximos años y las próximas décadas. ¿Quién pudo predecir el impacto que iba a tener, por ejemplo, la entrada de un teléfono como los que usamos todos los días nosotros como un instrumento casi básico de comunicación en nuestras vidas cotidianas? ¿Cómo cambiaría nuestra manera de comunicarnos, de relacionarnos, incluso cómo afectaría el diálogo público en el espacio público, cómo esto afectaría lo político, la convivencia cívica, etcétera, 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 que es un tema del que se debate hoy día muchísimo. La inteligencia artificial, para algunos, lo conversamos aquí con un especialista Desde el Jardín de la Universidad de Chile, recién está comenzando su caminar veloz, ¿no? Y hace unos días atrás, varios personajes ligados al mundo de lo digital y también algunos pensadores muy activos hoy en el debate sobre el tema del desarrollo tecnológico, científico, cultural de nuestra civilización, firmaron una suerte de carta o manifiesto o llamado en que, fíjense ustedes, llaman a hacer una pausa por 6 meses en la carrera de la inteligencia artificial. O sea, lo que están diciendo ellos es: paremos la carrera de la inteligencia artificial porque conlleva, y advierten, graves riesgos para la humanidad. Quienes están firmando esta carta no son profetas apocalípticos, ni filósofos New Age, no, son ni más ni menos que Elon Musk, Yuval Noah Harari, el autor de Homo Deus, y cientos de expertos mundiales que advierten que y se hacen preguntas difíciles de contestar hoy día y piensan que puede producirse una dramática perturbación económica y política, especialmente para la democracia, causada por el desarrollo vertiginoso de la inteligencia artificial. Cito un extracto de la carta de los expertos: ¿debemos permitir a las máquinas inundar nuestros canales de información con propagandas y mentiras? ¿Debemos automatizar todos los trabajos, incluidos los gratificantes? ¿Debemos arriesgarnos a perder el control de nuestra civilización? Estas decisiones no deben delegarse en líderes tecnológicos no electos, advierten Elon Musk, dueño de Twitter y fundador de SpaceX y Tesla, el historiador Yuval Noah Harari, entre otros, el director de OpenAI, que diseñó el famoso chat GPT, Sam Altman, ha reconocido que tiene un poco de miedo de que la creación de este chat GPT, que ha hecho tanta noticia en estos días, se utilice para desinformación a gran escala o ciberataques. Si el creador o el director de la empresa que está promocionando ChatGPT, la expresión más
importante del avance de inteligencia artificial hoy, si él tiene miedo, a mí verdaderamente me producen escalofríos. Sigo leyendo otro extracto de la carta firmada por cientos de personalidades del mundo que dicen: debemos permitir a las máquinas inundar nuestros canales de información con propagandas y mentiras, etcétera, y todas las preguntas que venían después. Bueno, me acordé que hace unos meses atrás fue publicado finalmente en español uno de los últimos libros de este productivo pensador alemán de origen coreano, Byung-Chul Han, que hemos citado tantos aquí en Desde el Jardín. El libro se llama Vida Contemplativa. En este libro, Byung-Chul Han afirma que estamos perdiendo nuestra capacidad de no hacer nada, es decir, de tener momentos de inacción o ocio, lo que los romanos llamaban el otium frente al negotium, ¿no? Y afirma que nuestra existencia está absolutamente absorbida por la actividad, por el activismo, y por lo tanto explotada. Solo podemos percibir la vida en términos de rendimiento y no de gratuidad. Lo que yo decía al comienzo, contemplar las hojas del otoño, nadie puede medir esa actividad, tiene que ver con una emoción humana, con una capacidad contemplativa que es connatural a los seres humanos y que por lo demás, creo yo, debiéramos incluso transmitir y educar a nuestros hijos, y también en los colegios, la capacidad de contemplar el cielo, distinguir los distintos tipos de nubes que hay, contemplar la variedad impresionante de la naturaleza, o simplemente contemplar la nada, el vacío, quedarse en vacío, sin estar llenándose de información, sin estar tapado por todo lo que nos ofrece hoy día tan prodigiosamente el mundo digital. Fíjese que Byung-Chul Han afirma lo siguiente, y en eso pareciera estar dialogar con los firmantes de esta carta de alerta sobre el avance de la inteligencia artificial. Dice: la inteligencia artificial no puede pensar desde el momento en que no está capacitada para el pathos, o sea, para la pasión, para la emoción. El sufrimiento y el padecimiento son estados que no pueden ser alcanzados por máquina alguna. A las máquinas les es ajena sobre todo la inactividad contemplativa. Solo conocen dos estados: encendido y apagado. El estado contemplativo no se consigue sencillamente desactivando el funcionamiento, afirma Byung-Chul Han sobre la inteligencia artificial, sobre las máquinas. Hay algo que no podría hacer la inteligencia artificial, es tener vida contemplativa, estar inactiva. Solo conoce el encendido y el apagado. De este mismo autor recomiendo el libro Infocracia, en la que afirma, bueno, que la digitalización avanza inexorablemente y que, aturdidos por el frenesí de la comunicación y la información, nos sentimos impotentes ante el tsunami de datos que despliega fuerzas destructivas y deformantes. Hoy la digitalización, afirma Chul Han, también afecta a la esfera política y provoca graves trastornos en el proceso democrático. Es decir, este es un tema sobre el que afortunadamente se están levantando voces de alerta, sobre el que hay pensadores que están ya escribiendo libros y problematizándolo. En este mismo día, casi el mismo día que apareció la carta, Bill Gates, en cambio, hizo un diagnóstico muy optimista sobre la inteligencia artificial, sobre que aquí estábamos en presencia de algo que podía de alguna manera cambiar nuestro mundo, reducir las brechas de desigualdad, sacar del hambre a 5.000 millones de niños que mueren de diarrea o de otras patologías en distintos continentes, particularmente en África. Estas afirmaciones optimistas de Bill Gates, que a lo mejor hay que ecualizarlas con las advertencias más pesimistas de Elon Musk y también de Harari, sin embargo me recuerdan la afirmación que hizo alguien cuando recién fue inventada la televisión. Yo era muy niño y alguien experto en el tema de comunicaciones dijo que la televisión iba a terminar con el hambre en Pakistán. Es un poco lo que está diciendo Bill Gates sobre la inteligencia artificial. ¿Irá a terminar la inteligencia artificial con el hambre y la desigualdad? Por supuesto que si lograse eso, todos tendríamos que aplaudir. La técnica no es neutra, el tema es quién la use, cómo la usa, qué límites se colocan, si las sociedades están preparadas para poner esos límites. Son temas extremadamente complejos
y problemáticos de los cuales hay que conversar y no aceptar simplemente en forma pasiva, como nos ha pasado un poco con la entrada de lo digital en nuestras vidas privadas. No estábamos preparados para esa irrupción tan fuerte que cambió nuestra manera de comunicarnos, de relacionarnos con nuestros hijos, etcétera, de entretenernos, incluso diría yo de pensar y de leer. Y hoy día se requiere, junto con un avance tecnológico tan acelerado y tan vertiginoso que es muy difícil de detener, un salto de conciencia, un desarrollo del pensamiento crítico, ciudadanos más alertas y no solamente masas manipulables, como ha ocurrido lamentablemente en la historia de Occidente. El siglo XX está lleno de eso, y por lo tanto el tema de la inteligencia artificial tiene que ser debatido, discutido desde las más distintas esferas filosóficas, sociológicas, antropológicas y también políticas. Estamos en pleno otoño, estamos aquí en el jardín, es 30 de marzo del año 2023, nos acompaña también Grupo Viva, desde el jardín, preocupado por la sostenibilidad en los barrios y llevando también la cultura y el arte al interior de la construcción, y Fundación Irarrázaval. Conversamos con los profesores de Chile todos los lunes aquí en el jardín. Hay una noticia que nos impactó a todos. En Chile estamos hablando todos los días del tema de la violencia. El asesinato de la sargento de Carabineros provocó un impacto a nivel nacional muy grande. Todos los días todavía nos asombramos, afortunadamente, sobre los efectos de la violencia. Lo más peligroso es cuando dejemos de asombrarnos, cuando en las sociedades se banaliza la violencia, se transforma en algo completamente habitual y se incorpora a la cotidianidad, es cuando ya no hay punto de regreso. Todavía, al parecer, en nuestra sociedad estaríamos en un punto crítico, pero hay asombro, hay reacción de la sociedad, hay reflexión política sobre eso, y esa violencia que hemos vivido acá también se está viviendo de otra manera, y parece ser un tema la violencia hoy día a nivel mundial, ni más ni menos que en Estados Unidos, la mayor potencia de Occidente, por lo menos hasta ahora. Esas imágenes de esa persona que se identificaba como de sexo masculino, a pesar de que había nacido como mujer y era, entiendo que una mujer trans, entrando con una metralleta y armada y premunida de pistolas para matar a quien se le encontrara adelante en un colegio lleno de niños, también de profesores. Esas imágenes son verdaderamente devastadoras. La muerte de 3 niños, además de la muerte del auxiliar del colegio y 2 profesores de ese colegio en Estados Unidos, esa muerte de 3 niños a uno realmente lo deja en un estado no solo de perplejidad, de espanto, hay que decirlo, sino que, por supuesto, que le hace a uno plantearse preguntas más profundas sobre lo que está pasando y ha pasado en Estados Unidos. No es solo ya el tema de la ley que permite que todos estén armados. El tema es qué hace que en una sociedad tan desarrollada como esa, de un país tan importante, un país que ha hecho aportes tan grandes a la civilización occidental, que es la democracia más importante hoy día del mundo, ese país desarrollado en términos industriales, en términos tecnológicos, en términos culturales, universitarios, con grandes universidades que están en los primeros rankings en el mundo, que ese país tenga que acostumbrarse a que cada cierto tiempo en un colegio aparezca alguien, normalmente un exalumno, completamente enloquecido, fuera de sí, dispuesto a matar a quien encuentre por delante. La muerte de los niños, sobre todo los niños pequeños en un colegio como este, completamente inocentes, víctimas de este acto brutal, desquiciado, en el que uno se hace la pregunta sobre el tema del mal, si el mal existe o no existe, una vieja pregunta, ¿no? No resuelta todavía. Pero si hubo alguien que se hizo esta pregunta, fue Fedor Dostoyevsky, el narrador ruso del siglo XIX, en sus novelas y en sus escritos. Era un tema que obsesionaba a Dostoyevsky. Eso está planteado en los hermanos Karamazov, está en el libro Demonios, y hay que recordar, y recordé cuando vi las escenas de la matanza, ese monólogo impresionante de el personaje de la novela de Dostoyevsky, Iván Karamazov, el intelectual que hablando con su hermano Alyosha
que es la inocencia pura, que es la ingenuidad en el sentido más profundo del término, le dice a Alyosha, yo no puedo creer en un Dios, o no estoy dispuesto a creer en un Dios que permita la muerte de los inocentes. Y si Dios apareciera, estoy recordando de memoria, el monólogo es mucho más rico de lo que estoy diciendo, obviamente, si ese Dios apareciera, dice Iván Karamazov, yo, no sé, le escupiría en la cara, lo enfrentaría y lo rechazaría, ¿no? Que es un poco la idea del sufrimiento inútil, un concepto acuñado por Dostoyevsky, o sea, el sufrimiento que pareciera no tener un sentido. Bueno, este hecho ocurrido en Estados Unidos es un ejemplo absoluto del sufrimiento inútil. Y cuando empiezan a propagarse por todas partes, en nuestro país y en el mundo, imágenes, todos los días en los medios de comunicación, de sufrimiento inútil, obviamente que la pregunta de Iván Karamazov queda temblando en el aire, resuena de nuevo y nos convertimos todos, aunque sea por unos minutos, en Iván Karamazov. Ojalá nos convirtiéramos en Iván Karamazov, en el sentido de que ojalá nos asombráramos y nos espantáramos ante la violencia absurda, porque, como dijo Rilke, si la muerte de un niño no tiene sentido, nada tiene sentido. Hoy día es 30 de marzo del 2023. Soy Christian Banken, el jardinero de este jardín. Quiero recordar, además, que estamos celebrando en estos días algunas efemérides que vale la pena recordar. Por ejemplo, hay que recordar que el 31 de marzo, o sea, mañana, pero del año 1914, nacía en Ciudad de México el poeta, ensayista, pensador mexicano Octavio Paz, una de las figuras más grandes de la literatura hispanoamericana del siglo XX. Quiero recordar a Octavio Paz especialmente, en primer lugar, porque me parece que él representa la figura del intelectual libre, del intelectual que no cede a los fanatismos de ninguna especie. Él fue siempre un hombre de izquierda, un hombre comprometido con las causas políticas revolucionarias, por decirlo así, en la misma historia de México, pero se volvió muy crítico de lo que estaba pasando en los países del este cuando leyó El archipiélago Gulag de Alejandro Solzhenitsyn. Esto significó que Octavio Paz fuera, en el fondo, criticado fuertemente e incluso invisibilizado por el medio intelectual de su propio país, que le dio en una parte la espalda al más grande de los intelectuales de México y de Latinoamérica. Octavio Paz, si ustedes quieren leerlo, yo les recomiendo leer sus distintos ensayos. Hay uno que tiene que ver con el tema de la democracia y los riesgos de la democracia y el problema del Estado y la política, el ogro filantrópico. A quien quiera viajar a la India tiene que leer Vislumbres de la India. Y a quien quiera ir a México tiene que leer el ensayo El laberinto de la soledad, que da pistas muy importantes sobre la identidad mexicana, sobre quién es verdaderamente el mexicano, qué es ese pueblo, ¿no? Y es capaz Octavio Paz de descubrir debajo de las máscaras el verdadero rostro de México. A quien se interese en saber y conocer al ensayista literario Octavio Paz, es bellísimo el ensayo El arco y la lira. Creo que el ensayo más bello que se ha escrito en español sobre la poesía. Es una maravilla de ensayo, incluso para aquel que no se interesa tanto por la poesía, la belleza, los vislumbres que hay ahí en ese ensayo son verdaderamente notables. También se celebra en estos días el fallecimiento, pero esto ocurrió hace 2 días atrás, el 28 de marzo de 1942, del gran poeta español Miguel Hernández. Miguel Hernández, como ustedes saben, murió en una cárcel en España. Fue amigo de Pablo Neruda y escribió algunos de los poemas más desgarradores y preciosos en que le manda a su esposa sobre el hijo, que también murió mientras él estaba en la cárcel. Pero tal vez lo más bello que haya escrito Miguel Hernández nunca es una elegía, es decir, un homenaje a un amigo que muere. A quien ha perdido un amigo, estoy seguro que este poema le tocará profundamente el corazón
se llama Elegía a Ramón Sijé, donde, hablando del dolor que le produce la muerte, su amigo dice: tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. Qué verso más impresionante. Por doler me duele hasta el aliento y no hay extensión más grande que mi herida. Hoy día termino este programa escuchando esa hermosa canción de Joan Manuel Serrat sobre la elegía Ramón Sijé. Con esto seguimos saludando el otoño, recordando nuestra finitud, haciéndonos las preguntas sobre el mundo de la inteligencia artificial que viene, tratando de resistir con humanismo a un mundo que a veces parece enloquecido por la violencia, el sinsentido y la mecanización. Nos encontramos mañana nuevamente aquí a la misma hora, a las 8 de la noche, cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Gracias por haberme acompañado en estas divagaciones otoñales esta tarde. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios.